Las actividades de la edición 2023 de la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante los siguientes 3 días, el Instituto Cultural de México en España y la Librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica España serán sedes de una serie de mesas redondas en las que analizaremos y reflexionaremos sobre diferentes facetas y ámbitos de la literatura mexicana contemporánea. En primer lugar, agradecemos la presencia del embajador Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España, del Dr. Santos Guzmán, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Dr. José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y del ministro Jorge Abascal, agregado cultural de México en España y director del Instituto Cultural de México en España, quienes, en unos minutos más, nos ofrecerán unas palabras introductorias a las actividades de la cátedra. Queremos agradecer también la presencia de directivos y representantes de la Secretaría de Extensión y Cultura, la Facultad de Filosofía y Letras, la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria y la Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como de nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica España, quienes por segunda ocasión participarán como sede de las actividades de la cátedra. Para comenzar este acto, doy la palabra al doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes. Saludo a los miembros del Presidium de la inauguración de la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid 2023. Al excelentísimo embajador de México en España, el maestro en artes, Quirino Ordaz Coppel, gracias por estar aquí. El doctor en medicina Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al maestro Jorge Arturo Abascal Andrade, director del Instituto Cultural de México en España, de la Embajada de México en España. También agradezco la participación del maestro Jaime Viña Gómez, subdirector del Instituto Cultural de México en España, en las presentaciones de autoridades, escritores y personajes invitados. Asimismo, celebro la presencia de nuestros invitados, el doctor Carlos García Gual, Premio Internacional Alfonso Reyes 2020, que nos acompaña, el doctor José María Micó, poeta y filólogo, que también nos acompaña, el doctor Francisco Javier Treviño Rodríguez, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Víctor Barrera Enderle, director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el licenciado Antonio Ramos Revillas, director de la Editorial Universitaria de la Universidad, y el escritor David Toscana, novelista, quien encabeza la primera mesa de diálogo de esta cátedra. La Cátedra Alfonso Reyes en Madrid 2023, organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de la Embajada de México en España, el Instituto Cultural de México en España y la Librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica en España, es un espacio de intercambio de ideas en el que coinciden la literatura, la historia y la academia con la figura y obra del regiomontano universal Alfonso Reyes. La Cátedra Alfonso Reyes en Madrid tiene su antecedente en el programa Desde el Cerro de la Silla, Artes y Letras de la UANL en Madrid, organizada en el año 2019 por nuestra universidad en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Embajada de México en España, que incluyó la mesa de conversación Alfonso Reyes en Madrid, título que se tomaría para inaugurar por medio de las plataformas digitales la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid en el 2020, durante el periodo de pandemia por el COVID-19. En 2021 también se llevó a cabo la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid en formato virtual. Ya en 2022 se realizó de manera presencial en este Instituto Cultural de México en España y en la Librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica de España, institución de gran tradición editorial y cultural que se agregó a nuestra lista de colaboradores. En sus primeras 3 ediciones, la cátedra ha contado con la participación de distinguidas personalidades de las letras y la Academia de México y España, como Javier García Diego, Aurora Luque, Jorge Valdés Díaz Vélez, José María Muñoz Quirós y Carlos García Gual, entre otros. En la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid 2023 tendremos 3 mesas de diálogo en las que participarán destacados narradores y ensayistas mexicanos y españoles. En la primera mesa, el escritor mexicano David Toscana
autor del Peso de Vivir en la Tierra. Quinto premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se otorga a la mejor novela publicada durante los últimos 2 años. Conversará con el ensayista Víctor Barrera Enderle, Premio Casa de las Américas de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada 2013. Ambos escritores recibieron el premio UANL a las Artes en el 2016 y 2017, respectivamente. En la segunda mesa, el crítico literario, novelista, editor y traductor español Antonio Jiménez Morato, autor de la novela Lima y Limón, que cuenta con ediciones en 4 países, además de una digital de alcance global, dialogará con Antonio Ramos Revillas, Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos 2007 y Premio UANL a las Artes 2015. Y en la tercera mesa, la escritora mexicana Liliana Pedrosa, Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri 2009, la autora española Nuria Barrios, Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, y el escritor y crítico literario español Carlos Castán, cuyos libros han sido traducidos a 7 idiomas, mantendrán una conversación que será moderada por el escritor y diplomático mexicano Jorge Abascal Andrade. Alfonso Reyes, durante su exilio en Madrid, compuso una serie de títulos que hoy, al paso de los años, se nos revelan como obras clásicas de la literatura hispanoamericana, como Visión de Anáhuac, 1517, Ifigenia Cruel, Cartones de Madrid, Calendario o El Plano Oblicuo, donde encontramos esa joya que es La Cena, cuento desasosegante que tantas repercusiones literarias ha provocado en nuestras letras. De esta manera, la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid 2023 se consolida como un importante espacio de encuentro y diálogo donde convergen las tradiciones literarias y la cultura de la lengua española, que se mantienen vivas en ambos lados del Atlántico y tienen en Alfonso Reyes un sólido puente. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Villarreal. Para continuar, damos la palabra al ministro Jorge Abascal, agregado cultural de México en España y director del Instituto Cultural de México en España. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos. Excelentísimo embajador Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España. Distinguido señor doctor Santos Guzmán, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Distinguido doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Distinguido doctor Francisco Javier Treviño, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Señoras y señores que nos acompañan. Me resulta muy grato participar el día de hoy en este acto inaugural de la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid. Una cátedra que celebra su 4ª edición, la segunda en formato presencial, y que cada año nos brinda la oportunidad de recordar el legado de este ilustre escritor mexicano y de acercar a una de las instituciones de educación superior más grandes e importantes de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el público madrileño. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del doctor Santos Guzmán, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en este evento. Es un gran honor recibirlo en el Instituto Cultural, doctor Guzmán. Y aplaudimos el firme compromiso que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León con la promoción de la cultura mexicana, así como el decidido respaldo a una iniciativa que nos permite tener un vínculo permanente de interacción y diálogo entre México y España. Reconozco también el gran trabajo y el profesionalismo de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada por el doctor José Javier Villarreal, quienes son la fuerza vital detrás de la cátedra y quienes cada año nos presentan programas cada vez más interesantes y ambiciosos. Enhorabuena, doctor Villarreal, por el estupendo programa de esta edición de la cátedra. Quiero agradecer también a la Facultad de Filosofía y Letras, la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria y la Editorial Universitaria de la Autónoma de Nuevo León, 3 instancias que desde su primera edición han apoyado y acompañado las labores de cátedra, así como al Fondo de Cultura Económica España, que el año pasado se sumó al proyecto y que albergará las actividades del próximo miércoles 8 de noviembre. Los invito a que en estos 3 días de actividades, diálogos y reflexiones nos sirvan para mantener vigente tanto el espíritu crítico que caracterizó la vida y obra del ilustre escritor regiomontano, como la profunda relación que tuvo con España, país
en el que residió entre 1914 y 1924, en un periodo como el que actualmente estamos viviendo, de profundos cambios y transformaciones. Finalmente, les reiteramos el apoyo del Instituto Cultural de México en España para seguir con la amplia y muy importante labor de divulgación que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León de la obra de Alfonso Reyes y de nuestros escritores mexicanos, tanto dentro de nuestro país como en el resto del mundo. Enhorabuena nuevamente por esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, ministro Abascal. Ahora damos la palabra al doctor Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy buenas tardes, noches. Excelentísimo señor don Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España, maestro Jorge Arturo Abascal Andrade, director del Instituto Cultural de México en España, José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura, directores que lo acompañan, Capilla Alfonsina, editorial universitaria, director de la Facultad de Filosofía y Letras, secretaria de Relaciones Internacionales, doctora Sandra Luna González, estudiantes que están en intercambio también aquí presentes, académicos de la Facultad de Filosofía y Letras, escritores y personalidades de la cultura, las humanidades, de literatura, de los libros, invitados especiales. Gracias a todas y todos por estar con nosotros. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a lo largo de su historia, se ha hermanado con organismos e instituciones internacionales para promover el conocimiento, la cultura, el arte y la lectura, lo que coadyuva a fomentar el intercambio más allá de las fronteras. La Cátedra Alfonso Reyes en Madrid representa cada año una excelente tribuna para el análisis y la reflexión sobre la literatura, las humanidades y la vida y obra del regiomontano universal Alfonso Reyes, quien desempeñó diversos puestos diplomáticos en España promoviendo la cultura de la lengua española. Podemos destacar que en 1919 fue secretario de la Comisión Mexicana Francisco del Paso y Troncoso, cuya misión fue localizar y repatriar los documentos históricos mexicanos en Europa. Después de 1920 al 22, fungió como segundo secretario de la Delegación de México en España y posteriormente fue encargado de negocios. Fue precisamente mientras residió aquí en Madrid una etapa fundamental de su formación literaria e intelectual. Desde aquí publicó la mejor y más representativa obra literaria de su trayectoria, destacando sus libros de ensayo, críticas y memorias. En lo que respecta a nuestra universidad, nuestra comunidad universitaria también comparte esa deuda cultural para este gran humanista, pues a través de su voto por la Universidad del Norte impulsó la fundación de nuestra máxima casa de estudios hace 90 años. Lo mismo que para Reyes, nuestra relación con España siempre ha sido fructífera. A este país vienen cientos de nuestros estudiantes cada año a través del programa de intercambios, y es con este país con el que más convenios tenemos, tanto con universidades, fundaciones, institutos, entre otros. Hoy, en el marco del 90 aniversario de nuestra querida alma mater, nos honra asistir a una edición más de la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid, iniciada en el año 2020, en la que contaremos con distinguida participación del escritor David Toscano, gracias, recientemente distinguido con el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. También tendremos durante los siguientes días la participación de escritores y escritoras de ambos lados del Atlántico, Antonio Jiménez Morato, Liliana Pedrosa, Nuria Barrios y Carlos Castaño. Para finalizar, no queda más que reiterar el orgullo de realizar una edición más de esta importante cátedra cultural, lo que nos ayuda a reforzar y ampliar los lazos de amistad y de colaboración como la mejor forma de honrar el legado del Regiomontano Universal. Agradecemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Embajada de México en España, al Instituto de México en España, a la Librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica en España, así como a la Secretaría de Extensión y Cultura, Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y a todo el personal involucrado en hacer posible esta actividad que enaltece el legado de Alfonso Reyes en España, país donde hizo amistades que dieron alivio a sus penas y lo ayudaron a persistir en su verdadera vocación, la escritura. Deseamos que la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid continúe fortaleciendo la amistad de sus lectores españoles y mexicanos, fomentando la cultura y la literatura sin fronteras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Santos. Para concluir este acto, damos la palabra al embajador Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. A mi estimado amigo, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, que tuve la oportunidad de haber tenido
de haber coincidido, de haber estado juntos en un evento precisamente también de firma de convenios muy importantes entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Nuevo León, y donde además estuvo como testigo, recuerdo muy bien, el alcalde de Salamanca. Entonces me congratulo realmente de ver los grandes esfuerzos que está haciendo esta universidad por internacionalizar justamente la educación y el poder traer a este espacio, a este gran país, justamente la remembranza de un regiomontano universal como es Alfonso Reyes. Debo además comentar que en la Residencia Oficial de México existe y está una escultura de Alfonso Reyes. Entonces es algo que distingue y enorgullece a las mexicanas y mexicanos que visitan la residencia y que pues realmente nos hace sentir muy comprometidos de mantener, de cuidar, de preservar y de enriquecer la obra de Alfonso Reyes. Y qué bueno pues que sea la universidad a cargo de mi amigo el rector quien esté con esta nueva edición. Entiendo que es la cuarta edición que esto pueda celebrarse, y donde acudirán a este instituto y al Fondo de Cultura Económica pues escritores, ideólogos, gente muy renombrada de la cultura en el mundo, como mi amigo Jorge Abascal, que ha tenido una experiencia universal importante, es un escritor, es un historiador, y además, bueno, pues de otros más, y eso es fundamental, porque hace más fuerte a México en España. Ya de por sí nuestra vigencia, nuestra relación, los vínculos que existen entre estos dos países hermanos pues son muy cercanos, muy profundos, y creo que el vehículo justamente de la cultura es algo que tenemos que seguir potenciándolo más, y es justamente a través de estas cátedras, de estos cursos, de estos espacios de reflexión donde damos cuenta pues del gran valor que tiene estos dos países, con una gente que además fue un diplomático que vivió aquí, que trabajó en la embajada en el área de negocios y en otros países, estuvo, entiendo, también en Italia y en París, pero sobre todo en España. Así es que enhorabuena y felicitarte de veras, mi querido rector, por el trabajo que estás haciendo y por tu presencia, por tu voluntad, por tu cariño, y sobre todo el que estar tan cerca, fomentando los vínculos entre México y España. Así es que enhorabuena, felicidades. Nos vamos a volver a ver el próximo viernes allá en Salamanca. Salamanca nos sigue uniendo y es una gran universidad de mucha tradición. Así es que muchísimas felicidades por todo, y pues aprovecho, José Javier, también por el trabajo que hacen en esta área. Enhorabuena, felicidades, que viva México y que viva España. En esta edición 2023, la cátedra arrancará con un conversatorio con el escritor mexicano David Toscana, moderado por el doctor Víctor Barrera Enderle. Antes de dar la palabra al doctor Barrera Enderle, voy a leer una breve semblanza de los protagonistas de nuestra primera mesa de diálogo. David Toscana nació en Monterrey, Nuevo León. Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Recibió el premio UANL a las Artes 2016 en Artes Literarias por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su novela, Estación Tula, ha sido traducida al alemán, inglés y griego. Becario del Centro de Escritores de Nuevo León y del FONCA. En 2005 obtuvo el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada y el Premio de Narrativa Antonín Artaud por El último lector. Premio José María Arguedas 2008 por El ejército iluminado. Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por Olegarón. Su novela, El peso de vivir en la tierra, ganó hace unos meses el premio de la Quinta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se otorga la mejor novela publicada durante los últimos 2 años.
Víctor Barrera Enderle, doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chile, ensayista y crítico literario. Ha sido investigador visitante en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Entre otros, ha obtenido los Premios Nacional de Ensayo Alfonso Reyes en 2013, el Premio Casa de las Américas de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada en 2013 y el Premio UANL a las Artes 2017 en Artes Literarias por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue director de la revista Armas y Letras y coordinador del Centro de Escritores de Nuevo León, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos, querido David, estimado Víctor. Y bueno, para comenzar este conversatorio cedo la palabra al doctor Víctor Barrera Enderle, director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, buenas noches. Un gusto estar aquí. Saludamos a las distinguidas autoridades, al público. Un verdadero gusto estar en este espacio y participar en esta cátedra de Alfonso Reyes en Madrid. Para empezar el diálogo, y lo comentaba con David, voy a leer un breve texto introductorio de su obra, digamos, para a partir de ahí empezar a abrir las preguntas y en un momento dado también, incluso, si gustan, abriremos también unas preguntas al público. Hace más o menos un año, aquí en Madrid, adquirí en una de las maravillosas librerías que pueblan esta ciudad El peso de vivir en la tierra, última novela hasta entonces de David Toscano. Me llamó la atención la portada, donde aparecía en primer plano un cosmonauta ruso. Y como nunca he podido seguir el consejo de no juzgar un libro por su portada, aventuré una historia de viajes en el extrarradio del planeta. Unos días después, las primeras páginas del preludio, donde atestiguamos la transformación del regiomontano Nicolás en el ruso Nikolai, confirmaron en cierto grado mi intuición. Estaba ante la bitácora de un viaje, pero no geográfico ni sideral, sino imaginativo. David Toscano ponía de nuevo en movimiento la maquinaria creativa y hacía que su protagonista desafiara, una vez más, la delgada línea entre la prosa y lo prosaico, en el mejor sentido de este último término, esto es, en lo relativo al mundo material y sus criaturas. Nicolás se enfrentaba a la realidad de ese Monterrey de 1971, insertado en el México post-68, con la resaca de las luchas políticas, con la conquista de la autonomía universitaria y el tránsito hacia una modernidad que se aplazaba incesantemente y que aún no ha llegado, me parece, del todo. La afrontaba, repito, a través de la intersexualidad literaria, barajando o intercambiando citas, personajes y escenas de la literatura rusa, en una extraordinaria combinación de antología personal y ejercicio imaginativo. Al cerrar la última página, resonaban voces, atmósferas y también una pregunta en mi cabeza. ¿Cómo leer la literatura? Hay, por supuesto, miles de formas y no soy partidario de reglas ni de imposturas, pero sí señalo que las maneras más arriesgadas y valientes de practicar este tipo de lectura tienen que ver con hacerlo de manera literal y visceral. No se trata de encontrar la realidad en la literatura, sino la literatura en la realidad, porque sospechamos la supuesta separación entre lo real y lo ficticio es en última instancia inexistente. Alonso Quijano, El Quijote o Madame Bovary, personajes de tinta y papel, lo sabían, pero también de Michel de Montaigne, sujeto de carne y hueso. Visto así, no tiene la menor importancia dónde tomemos el libro y lo leamos. Puede ser en el Café de Flore en París, o en una vereda de la perspectiva Nevsky en San Petersburgo, o en un suburbio de Monterrey. No importa, la literatura se concreta en nuestros ojos. Concuerdo por ello con Nikolai cuando, ante el interrogatorio judicial en una oscura y húmeda estación policial de Montana, exclamaba, cito, aquí lo único verdadero es la literatura y usurera. ¿Qué encontramos en la narrativa de David Toscano? Sin agotar el listado, enumero algunos elementos: el sentido del humor, el lenguaje lúdico, el manejo magistral de la ironía y la parodia, la valoración de la forma en su continua exploración, el cuestionamiento y el autocuestionamiento del ejercicio del arte, la desacralización de lo literario, la permanente variación del punto de vista, entre otras muchas otras. Desde Estación Tula en 1995, la primera novela suya que cayó en mis manos, hasta Olegaroy en el 17, pude testimoniar en mi papel de lector que la transformación había sido constante. El peso de vivir en la tierra me confirmó esta intuición. Así, mientras hacía este recuento de lecturas realizadas a lo largo de los años, fui cayendo en la cuenta de que detrás de cada despliegue imaginativo de sus historias y personajes, que los vuelve universales en el mejor sentido del término, estaba también el registro de una historia secreta del Monterrey de las últimas décadas, un registro personal y sentimental de lecturas y ensoñaciones. Y a pesar de lo individual y particular que esta epopeya privada puede ser, no deja de involucrarnos y de reflejarnos en ella. En sus páginas reconozco no solo lugares, sino también emociones e ideas.
Entonces, otra pregunta me surge, ¿dónde y cómo aparece la obra de David Toscana en la literatura regiomontana? Si atendiera a los manuales de historia de la literatura, diría que surgió en uno de los momentos decisivos, el inicio de la globalización y el consecuente reajuste del campo literario en México, esto es, durante la transformación de las industrias culturales y las empresas editoriales. Pero lo pondré en otras palabras, como muchos de sus personajes, David Toscana esquivó e ignoró formalismos y rituales centralistas y sin pedir permiso tomó la pluma, porque simplemente las palabras estaban ahí en los libros para ser leídas y luego reinventadas. Tal vez por ello su escritura borra los límites y al mismo tiempo los denuncia entre las diferentes formas de saber y las múltiples maneras de contar. Sus héroes no dejan rastros materiales, pero sí abren rutas simbólicas. Son lectores como Lucio, el bibliotecario de Camole, que ejercen su conciencia crítica en cada página exprimida y exigen que los libros exuden vida y no solo retórica hueca. O insomnios como el sabio Legaroy, que reinventan la filosofía occidental al exhibir sus contradicciones, o oficinistas como Miguel Pruneda o el mismo Nicolai, ocultos tras montañas de oficios y estados de cuenta, que renuncian a la rutina y abrazan a la imaginación, trocando los hogares por cementerios o cantinas que súbitamente se convierten en estaciones espaciales. O biógrafos como Froilán Gómez, que recolecta y redacta las aventuras de Juan Capistrán y hace del relato de una vida la reescritura del devenir regional y de paso convierte al propio Toscana en su amanuense. O maestros de escuela como Ignacio Matus, que además de enseñar historia patria y correr maratones, es un potencial vengador de agaves fronterizos. Su narrativa se convierte así en epopeya de acciones olvidadas o inverosímiles. El propio Toscana ha llamado alguna vez a su estilo como realismo desquiciado. Y en él sobresalen la ironía y la parodia como antídotos contra el dictado espeso y burdo de la historia oficial. Ante ese registro de la realidad, prefiero quedarme con el que él recrea y se rectifica en sus páginas. Y ya dispuestos a rastrear la imposible historia regiomontana de la lectura literaria, que contemple y contenga tanto a lectores reales como imaginarios, proyecto aquí brevemente un esbozo de una improbable capítulo de esta historia, en donde lo mismo aparece en 1908 un joven Alfonso Reyes, hurgando en los estantes de la librería central un ejemplar del origen de la tragedia de Nietzsche, que al Nicolai, el protagonista de esta novela de David Toscana, en 1967, haciendo lo propio en la librería Cosmos, donde por cierto habitaba en el desván el poeta Pedro Garfias, pero en busca de alguna edición popular de Guerra y Paz. En fin, esto se quedará por ahora en el cajón de las conjeturas y mejor vamos a abrir el diálogo con David y empecemos las preguntas. David, antes de hablar del peso de la tierra, ¿nos podrías contar un poco de tus inicios en la escritura? ¿Cómo comenzaste a redactar historias? ¿Fue un impulso producto de tus lecturas, como le ha sucedido a varios de tus personajes? ¿O fue un proceso mucho más, entre comillas, razonado y planificado? Sí, se puede pasar. Gracias. Y, bueno, antes que nada, Víctor, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Me emociona mucho ver amigos y ver gente como Carlos García Hual, con el que nunca he conversado, pero he sostenido muchísimas conversaciones imaginarias con él. Entonces, tú no sabías, Carlos, pero yo sí lo sé. Y bien, también agradezco, por supuesto, la invitación que me llegó a través de José Javier Villarreal para participar en la cátedra Alfonso Reyes, y comentaba que yo estaba nervioso porque dije, bueno, la cátedra de Alfonso Reyes y voy a sentarme con un experto en Reyes, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y entonces empezaba a rascar todas mis telarañas, porque por supuesto que me vine a España, pero uno no carga con las obras completas de Alfonso Reyes porque es mucho sobrepeso. Y entonces trataba de pensar mucho en este Alfonso Reyes en Madrid y demás. Y voy aunque me haces una pregunta muy directa, a ver si utilizo así un poco de excusas para hablar también de Alfonso Reyes, porque alguna de mis primeras lecturas, tú me preguntas de mis inicios, Alfonso Reyes tiene un texto donde habla de las erratas, ¿sí? Y para mí se convirtió en un texto fundamental ya cuando yo me puse a escribir, porque le di no
incluso el sentido que le da, sino un sentido que va más allá. Y conocemos todos el poema del Sol de Monterrey. Y el Sol de Monterrey, cuando habla del sol que entraba por sus ojos, dice más adentro de la frente. Él dice que escribió más adentro de la frente, pero que el tipógrafo se equivoca y le pone mar adentro de la frente. Y dice, pero qué maravilla, esto es mucho más maravilloso que más adentro de la frente. Y entonces ahí yo decía, yo creo que la labor del escritor, y te digo, esto me ha marcado desde que comencé, es encontrar esa errata que no se la vamos a dejar al tipógrafo, sino buscarla nosotros mismos para encontrar esa frase, ese adjetivo justo, ese que se tuerce, que no es el natural, pero que cae como anillo al dedo. Y menciona 3 erratas, pero las que me marcaron fueron 2. Otro de los libros de Alfonso Reyes que bien conocemos, Visión de Náhuac, casi al inicio dice que la historia está obligada a describir nuevos mundos. Sí, y también hay una errata y le ponen que está obligada a descubrir nuevos mundos. Dice, claro que es más bonito descubrir que describir. Y también me lo llevé yo a la novela. Dije, claro, lo nuestro como escritores no es describir, sino descubrir. Y entonces, cuando comienzo a escribir, así ya para tener una respuesta alfonsina, cuando comienzo a escribir, pues me marcan estas dos ideas, y que tienen mucho que ver con la prosa, ¿no? Si Alfonso Reyes era un gran prosista, como paisano suyo nos toca aprender y tratar de caminar una ruta parecida. Entonces, pues el inicio no tiene mayor ciencia, es leer, hasta que de pronto uno acumula no solo experiencias lectoras, sino experiencias de vida. Yo no fui un escritor precoz. Lo primero que publico es a los 30 años más o menos. Por ahí alguien decía que me gradué en el TEC. No dejan eso, digan que salí de la universidad. Entonces, porque claro, tuve una formación de ingeniero, pero de la que más o menos me he ido divorciando, y por supuesto que es la universidad donde he encontrado los amigos y otro tipo de formación más humanista. Y bueno, a partir de ahí fue simplemente compaginar ambas cosas, trabajar como ingeniero porque era lo que me daba de comer. Cuando vuelvo a Alfonso Reyes, cuando Alfonso Reyes viene acá, sus biógrafos dicen, pero es que tenía que trabajar, imagínense Alfonso Reyes trabajando, y tenía que estar en una editorial, y tenía que estar en la embajada, y decía, bueno, ese es el camino de todos, y ese es el camino que finalmente te forja en la disciplina también de la escritura, que es la disciplina en general de la vida. Muchas gracias, David. Y bueno, y en ese mismo tenor, porque lo encuentro mucho en tus novelas, en tu obra, hay una reflexión ahí sobre el mismo acto de escribir que me parece fascinante. Entonces me gustaría un poco que nos ahondara un poco en eso. Cuando te enfrentas a la creación, digamos, que es un acto que tiene mucho también de emoción y de racionalidad, vamos a ponerlo entre comillas, ¿cómo vas compaginando eso? Porque se da de una manera extraordinariamente natural, y te lo pregunto porque de pronto también uno se encuentra con, sobre todo un tiempo esta parte, ¿no? Con obras de ficción a las que se antepone una teoría de pronto como muy pesada, muy espesa, y eso se siente, ¿no? Y uno como lector. Pero en tu caso no, en tu caso se da, creo que una compaginación muy interesante y muy vital entre creación y reflexión del arte mismo de narrar, ¿no? Entonces no sé si es algo que se da naturalmente o de pronto te das cuenta que está ahí, o lo tienes como establecido. El esfuerzo siempre es que algo parezca natural y sin embargo no lo es. Cuando uno revisa todo lo que tuviste que escribir para sacar finalmente una novela de 250 páginas, ahora mismo me acuerdo cómo en Monterrey organizábamos la quema de los originales. Mucha gente los guarda y ya no tiene tanto valor sentimental, porque
hay mucha cosa manuscrita, también hay cosas que salen de la impresora, pero recuerdo que cuando ya publicaba la novela, iba con los amigos y hacíamos una fogata tremenda con todos estos miles y miles de papeles. Creo que hoy nos regañarían la de ecología, sí. Pero finalmente ya no debía quedar testimonio de todo lo que no fue. No he sido fetichista en la idea de que queden las primeras versiones. Entonces, se trata de que, esto que te digo, que parezca que no hay esfuerzo. Y la otra parte de tu pregunta, casi toda mi creación literaria viene del mejor de los maestros, que es Cervantes. Y yo a veces le pregunto a los escritores aquí en España, ¿por qué nadie acepta a Cervantes aquí como su padre? Y no lo tienen. Parece que aquí se divorciaron del Siglo de Oro de una manera más categórica que nosotros. Si hablamos de Alfonso Reyes, tú sabes que era muy del Siglo de Oro. Y quizá nos llegó mucho amor a México por el Siglo de Oro, y conozco gente que lee muy amorosamente los clásicos del Siglo de Oro, donde por supuesto que también hay algunos escritores de nuestro lado, y le aprendí varias cosas a Cervantes, no solamente esta forma de narrar, sino la idea de que los personajes vivan en otro mundo. Y si tú, te agradezco que has leído varias novelas mías, tú te das cuenta que hay una realidad, pero ellos están en otra. Y esto lo tomo de Cervantes, pero sobre todo lo que me da como escritor es la completa libertad para que los personajes, al crear un mundo, al descubrir esos mundos de los que hablábamos, sean libres, no digo tanto en las acciones, sino en el lenguaje, porque finalmente una novela está hecha de palabras, de lenguaje, y aspiro a la belleza del lenguaje, aspiro a que si alguien me dice, tu novela es muy bella, no me siento defraudado. Hay gente que le gusta que le diga que su novela es interesante, o dramática, o algún otro adjetivo, pero para mí la persecución de la belleza y por allá unos diálogos que puedo sostener con Carlos, con Longino y con todas estas búsquedas de lo que es ¿cuál es la palabra que se me olvida? Lo sublime, sí. Y entonces, esta es la búsqueda. Claro que tiene que haber argumento, claro que tiene que haber personajes, claro que tiene que estar todo esto, pero al final lo que trato de componer es un acto de belleza. David, en esa línea también, lo mencionaste, creo que quienes se han leído a David Toscana encuentran una percepción del lenguaje muy enriquecedora, y junto con ella la creación de personajes, que es fascinante. Cada novela de David nos entrega personajes que viven, es cierto, viven, como dice él, en su mundo y el exterior de ese mundo, y yo incluso yo los coloco en esa geografía regiomontana que conocemos bien, y cómo van surgiendo. Esa es mi pregunta, porque de uno a otro van apareciendo con una vida tan intensa, tan desbordada incluso, ¿no? Que creo que debe ser un ejercicio interesante, pero supongo que tú tendrás como el registro civil casi de cada uno, y yo no sé si nos puedes un poco compartir eso. Sí, creo que lo que siempre me ha funcionado, no de primera intención, porque ya mencioné todo este trabajo, es la intuición. Y la intuición está hecha de ciertas corazonadas, ciertos descubrimientos, ciertos riesgos que te vas tomando, y mucho trabajo que finalmente dices, no, esto no funciona, regresemos atrás y vamos otra vez. Y uno está yendo hacia atrás, hacia adelante, hasta que de pronto algo avanza. Pero nunca me quito la idea del descubrimiento, que también se lo robé a José Donoso, que dice que las novelas no se escriben, sino que se descubren. Ah, es que tú fuiste a Chile y te lo conoces bien. Sí.
Bueno, entonces luego hablamos de José Donoso, que es un gran escritor, del que también aprendo mucho por todos estos personajes también desquiciados. Y lo que hay es una intuición de la semilla. Cuando hablo de descubrimiento, veo que hay algo en la tierra y hay que escarbar a ver si encuentras una veta de oro. Y a veces no la encuentras, sales y buscas hasta que encuentres el oro. La gente de Monterrey sabemos lo que es Icamole. Un día visité Icamole y dije, ¿qué pasaría si hubiera aquí una biblioteca? Y a partir de esa pregunta empiezo a tratar de generar una historia. Esta última novela de la que hablabas, pues es una nota de prensa. En 1971 leo la nota de prensa donde unos cosmonautas, después de pasar 23 días en el espacio, regresan a la Tierra. Esto es 1971, regresan. Es la primera estación espacial, la estación Salyut. Y todo era perfecto, pero cuando ya llega la cápsula, la abren, encuentran a los 3 astronautas muertos. Y la nota de prensa, me la robé para el título, decía que seguramente después de 23 días sin gravedad, sus corazones no habían soportado el peso de vivir en la Tierra. Y dije, no sé, pero aquí en esta noticia tiene que haber una novela. Y le doy vueltas y vueltas y vueltas hasta que sale algo. Y hasta que sale algo que yo mismo no lo intuyo. Sí, me gusta la literatura rusa. Comienzo con una especie de Quijote, que en vez de leer novela de caballería, lee novela rusa. Y entonces, en vez de querer ser un caballero andante, un héroe, pues quiere ser uno de estos personajes que es un alcohólico, un asesino, un tuberculoso, la prostituta, el oficinista que no llega a ningún lado, el militar. O sea, hay tantas posibles, ya no digo bajezas, porque él quiere caer en esto, pero no para ser un personaje bajo, sino para tocar la condición humana de manera más cercana. Y sobre la marcha me voy dando cuenta de que no solo me interesan las novelas rusas para construir este libro, sino que me empiezan a interesar las biografías de los autores. Y después me doy cuenta que no solamente es una historia desquiciada, sino que poco a poco se me va convirtiendo en una especie de himno a la libertad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando empezaba a ver estos autores rusos y soviéticos y me daba cuenta que habían creado una gran literatura y sin embargo los habían exiliado, los habían mandado a campos de trabajos forzados, los habían censurado siempre, los habían encarcelado, los habían ejecutado, los habían torturado. Y decía, y nosotros decimos que no escribimos porque no nos dan beca. Entonces me parecía que esta gente se acercaba a la literatura jugándose la vida y tenía que haber algo muy importante en la literatura. ¿Qué es la literatura? Y por supuesto los autores rusos, cuando les preguntaban, ellos decían, es que más que escritor se sentían como profetas. Y había algo de espiritual en lo que escribían y algo de liberar el alma también. Cualquier que le eche un vistazo a los hermanos Karamazov, por ejemplo, se va a dar cuenta de toda esta energía. Pero también si uno ve a Chekhov, va a ver que en estas escenas aparentemente superficiales hay una profundidad del alma humana y de buscar la condición, o sea, un sentido de la vida tremendo. Entonces me iba dando cuenta de todo esto y la novela iba tomando otros rumbos, y yo creo que al final lo que siempre quise decir, o sea, lo que al final sentí que era lo que a mí me dejaba como autor satisfecho de lo que había hecho, era estas partes, sobre todo biográficas de los autores, hacerles un homenaje a estos autores. Es más, ahorita te va una anécdota de Reyes que me acordé.
estas anécdotas y repito, de autores que hacían lo suyo simplemente por hacerlo. Si les hago ahorita un repaso rápido, van a saber toda la gente que murió por escribir. Entre mis favoritos simplemente menciono a Isaac Babel, llegó a escribir 2 libros y terminó con un tiro en la nuca. ¿Por qué? Porque escribió. Quizá porque era judío y había también una dosis de antisemitismo, pero sobre todo lo mataron por escritor, como persiguieron a Akhmatova, como mataron también el poeta que nació en Varsovia, Mandelstam, sí, Mandelstam, sí, y tantos otros. Entonces, termina siendo un reclamo para la Academia Sueca porque nunca le dieron el premio Nobel a Tolstoy. Imagínense, perdón la cita, pero hago la cita de mi novela porque era lo que ocurría, donde dicen es que si uno paraba el tranvía y le preguntaba al conductor del tranvía ¿quién es el escritor más grande? Decía Tolstoy. La mujer del aseo decía Tolstoy. El académico en la universidad decía Tolstoy. Todo el mundo decía Tolstoy y sin embargo Tolstoy no ganó el premio Nobel. Las únicas 5 personas, eran 5 académicos en el mundo que no pensaban así, eran los suecos. Y tuvieron 10 oportunidades, porque el Nobel comienza en el 1, termina en el 10, y tuvieron 10 oportunidades para el Nobel y no se lo ganó. Cuando muere Tolstoy, Alfonso Reyes escribe una oda a la muerte de Tolstoy, pero lo más curioso que me llama de esto es que Tolstoy muere el 20 de noviembre de 1910, el día que nosotros entendemos que comienza la Revolución Mexicana. Y Alfonso Reyes escribe esto. Aparentemente el día de la muerte de Tolstoy está fechado en noviembre pero esto más o menos nos da a entender lo que dicen los historiadores, que había un plan para el 20 de noviembre y que es el que celebramos, pero no llegó a ocurrir nada todavía ese día con esa revolución que sería tan decisiva para Alfonso Reyes. Sí, de hecho, escuchaba y recordaba, acabo de leer una novela ensayo de Vladimir Podner sobre los últimos días de Tolstoy, sobre que fue todo un fenómeno, ¿no? en esta estación de trenes que iba agonizando y cómo se convirtió en un fenómeno cultural impresionante, ¿no? Y bueno, ya que mencionaste esta novela, El peso de vivir en la tierra, que lo has dicho, es extraordinario cómo combinas esta historia, que es la historia de Nikolai, en ese contexto, que es con este cruzamiento de lecturas extraordinarias de la literatura rusa que se van resignificando, creando una atmósfera diferente o sea, como mencioné un poco en las páginas anteriores, se puede leer una antología personal tuya de la literatura rusa, ¿no? O sea, una particular lectura muy vital de esa tradición que va desde el 19 al 20, que pasa por el zarismo primero, porque también el zarismo los perseguía, ¿no? También luego el Estado soviético, y que se conecta muy bien con ese deseo de Nicolás de vivirla intensamente la literatura. Por eso también hice esa cita de tu novela, que cuando lo interrogan, es que es importante la literatura, y parece que esa sociedad rijontana no se daba cuenta, y en general la sociedad actual, no parece que de pronto se deja de lado, ¿no? La importancia que es la ficción, la importancia que es cómo humanizamos de nuevo a través de la novela. Entonces sí, me pareció un ejercicio extraordinario. Y bueno, antes de abrir al público, si hay preguntas, no sé, me gustaría que nos contaras si estás trabajando ahorita, si se puede saber, claro, ¿no? En qué estás trabajando, si hay una nueva novela en camino o no, o estás en pausa. Estoy en esta etapa de la semilla. Estuve leyendo sobre, no sé quiénes recuerden este boxeador italiano campeón del mundo que se llamaba Primo Carnera, y estuve leyendo sobre él y de pronto me dije, aquí hay una historia, y quizá me salga un rato del lado quijotesco, porque no es porque aquí esté don Carlos García Gual, pero ahora quiero que más bien sea como una tragedia griega, la historia de este boxeador, que estoy seguro o casi seguro de que sí me está ofreciendo una novela y la tengo que descubrir. Es un hombre grandulón. Él fue campeón del mundo en 1933.
1933, entonces hace 90 años. Y era un grandulón que trabajaba como hombre fuerte en un circo de Francia. Alguien le ofrece boxear, lo llevan a Estados Unidos, la mafia compra todas las peleas para que él gane y gane y gane y gane. Y entonces él se cree que es campeón, llega a ser campeón del mundo y él se lo cree un poco. Claro, en todo este proceso sí aprendió a boxear y sí tenía una resistencia donde lo golpeaban y parecía que no le hacían nada. Pero es campeón, defiende 2 veces el título y la primera vez que le ponen un boxeador de verdad, a Max Baer, un judío que siempre peleaba con la Estrella de David, pues lo hizo picadillo, lo tumbó 12 veces antes de que ya el referee dijera, bueno, ya, ahí muere, pero ya, porque no estaba la regla de las 3 caídas en aquel entonces. Entonces caía y bueno, lo quiero mezclar así con algo de los pugilistas antiguos y de la tragedia griega y porque al final el boxeo tiene mucho de tragedia, no solo en el ring. El ring es muy novelizable, no el fútbol. El fútbol hay 22 personas ahí corriendo y ¿dónde está el drama? ¿O qué podemos hacer como narradores? Y le pasó la pelota al número no sé qué y ahora no puedes hacer nada. Pero en cambio cuando tienes a 2 hombres golpeándose, pues ahí sí hay drama y suelen tener, sobre todo en aquellas épocas, este drama también de la vida, de que son campeones mundiales, pero la mafia les quita todo el dinero y están muertos de hambre, y luego tienen que hacer películas de tercera categoría y mezclo su historia con la de otro boxeador más reciente, y aquí tiene que ser una magia quijotesca para juntar a los dos, y que es Sonny Liston. Sonny Liston no es que necesariamente lo hayamos visto boxear, pero lo tenemos más reciente, muere en el 70, y, aparentemente asesinado, pero lo mismo, la mafia lo toma. Todos lo recordarán sobre todo por la pelea con Mohamed Ali, sí, las 2 peleas con Mohamed Ali, y en fin, el boxeo es un mundo apasionante. En España tampoco les gusta mucho, es que en México somos muy de boxeo. El embajador, ustedes de Sinaloa, ¿no? Sí, como Julio César con Chávez. Julio César Chávez, sí. El mejor boxeador kilo por kilo, 89 peleas ganadas y 0 perdidas. ¿Sí? El récord lo tenía Rocky Marciano con 49-0, pero este es 89-0. Entonces, bien, me extendí de más porque más que hablar de mi proyecto empecé a hablar del boxeo. Sí. Bueno, no sé si el público tendrá alguna pregunta, con gusto aquí para David, aprovechando que está aquí. Sí, David, por favor. Sí, sobre arriesgar la vida, David, acabas de mencionar hace rato cuando hablas de Tolstoy. Preguntarte si tú has sentido que has arriesgado la vida, y por arriesgar la vida me refiero a alguna convicción vital que hayas tenido que de pronto haya cambiado de manera radical en la construcción de un personaje, de una atmósfera, o que hayas escrito algo que de pronto hayas dicho, ups, aquí me la estoy jugando. Tristemente no. y digo tristemente porque la literatura no es ahora eso con lo que nos jugamos la vida. Ahora es el periodismo, y eso lo sabemos muy bien en México. Ahora hay otra forma como se entienden las verdades y los mensajes, y alguien, quizá fue el mismo Elmer Mendoza, que decía, los narcos no leen. Entonces no tenemos esos escarceos con la muerte. Sin embargo, aquí tenemos una profunda amistad con Yoko Nabel y con Sergio Ramírez, que nos han demostrado que otra vez hay una persecución directa contra los escritores. Entonces a ellos ya sabemos que están amenazados,
que les quitaron el pasaporte, que les quitaron las propiedades, sí, los borraron de los registros y están viviendo precisamente en Madrid, que aquí se les abrió la puerta y les dieron un pasaporte, porque pues imagínate esta situación donde ni siquiera tienes un pasaporte. Entonces ellos han padecido como escritores esto, y a mí me da esperanza. Me da esperanza que los escritores podamos ser otra vez leídos de tal forma que se descubra el aliento de libertad que hay en esto que le llamamos ficción, en las novelas, en la poesía. Porque si repasamos todos estos escritores rusos que fueron perseguidos, muchas veces los leemos y decimos, pero aquí no hay nada político. Y dices, no hay nada político, pero hay algo del individuo, de la libertad del individuo. Sabemos cómo persiguieron a Boris Pasternak por una novela, sobre todo de amor, donde claro que hay un fondo, sí, un fondo histórico, pero donde él no toma partido y pasan unas cosas y pasan otras. Cuando le hacen el golpe de Estado a Khrushchev y lee la novela, ya con la visión prácticamente del desterrado, dijo, pero ¿qué tiene de malo esto? Debimos permitir que la publicaran. Y esto lo dijo después de haber perseguido a Pasternak durante años y le llamaba cerdo y organizaban toda la prensa para estarlo insultando. Y entonces las cancelaciones que hacían los soviéticos eran más severas que ahora que dice que te cancelaron. Y por supuesto no tenía que ver con enfrentar el poder, tenía que ver con hablar de algo que te daba a entender que el ser humano era libre, que el ser humano no era una colectividad, sino un individuo. Y esto ya era peligroso. El maestro y Margarita está prohibido. Y el maestro y Margarita, ¿en qué momento dice malditos bolcheviques o muera Stalin o cualquier cosa de este tipo? En ningún momento lo dice. Simplemente es una fiesta de vida, es una fiesta de belleza, es una fiesta de libertad, y vuelan los personajes y hacen tantas cosas, y eso estaba prohibido. Entonces, cuando la gente entienda todos los códigos, llamémosle hasta filosóficos de la novela, entonces vamos a leer más ficción y vamos a entender que no son imaginaciones perdidas, no son mentiras, sino que mucho de lo que nos reafirma como seres humanos, como individuos, y que nos da el derecho de estar en esta tierra, está precisamente escrito en la novela y en la poesía. ¿Alguien más que tendrá una pregunta? Sí, bueno, caballero. Yo quería saber, bueno, yo como, bueno, espero en algún momento futuro escritor también, ¿por qué es que escribes? ¿Y cuál es el propósito detrás de este acto de belleza? Si es que existe algún propósito detrás de este acto de belleza. Creo que propósito no hay. Hay una felicidad enorme cuando escribo, cuando por fin, por ejemplo, descubra, o cuando ya estoy en este proceso de descubrir cuál es la novela detrás de Primo Carnera, ya toda mi vida ya tiene un sentido diferente. Ya empiezo a leer toda la prensa italiana de la época. Es como si te naciera un nuevo interés por la vida. Algún momento me interesó el box, pero ahora me parece algo fantástico. Entonces, y es lo que he hecho en general con todas las novelas, usarlas de excusa para descubrir un mundo. Cuando escribí una novela sobre, con tu pregunta que me hacías, escribí una novela donde a José y María les nace una niña, y entonces en vez de Jesús pues hay una Jesusa, y entonces voy contando, trato de contar la historia sin desviarme mucho, pero se empieza a llenar de blasfemias, y la gente me decía, uy, si hubieras publicado esto en 1800 y tanto, la Inquisición te cae encima. Entonces, claro,
hay momentos donde lo que era peligroso deja de serlo. Y algunos me decían, ay, sí, algunos católicos ofendidos me decían, a ver si te atreves a hacer lo mismo con Mahoma. Y digo, pues no, no es parte de mi cultura, no es parte de mi interés, no, ni siquiera se me ocurriría, pero no estaría mal que lo hiciera alguien si se atreve, ¿no? Y entonces pues me apasioné por todo lo que era la Biblia, todo lo que es la teología, la arqueología de la época. Entonces te vas tomando legaroyes de filosofía y entonces mientras hago esta novela me pongo a leer y a leer filosofía. Y creo que eso es lo que a mí me da el alma de escritor, que me convierte en lector.